Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien en estos días de contingencia sanitaria. El día de hoy vamos a ver un tema que quedó pendiente en el último video que se llama medidas de dispersión. Pero antes de comenzar como tal con este tema, quisiera hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento de estadística. Y hemos visto principalmente las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Y quisiera yo preguntarles a ustedes si después de saberlas calcular sabemos para qué sirven o para qué se usan. ¿Qué caso tiene que nosotros adquiramos todo este conocimiento? Bueno, una forma rápida y sencilla de explicar esto es ubicar un objeto de estudio sobre o por debajo de un dato típico. U otra forma de expresarlo sería comparar o interpretar cualquier puntaje obtenido en relación a un porcentaje central. Para dejarlo más claro, se me ocurre el siguiente ejemplo. Me parece que todos o la mayoría de nosotros hemos ido a un estudio clínico, ya sea de sangre, de orina o de lo que sea. Y al recibir nuestro estudio de sangre, por estudio clínico, lo primero que vemos es ver la hojita de resultados. No importa si sabemos o no interpretarlo, simplemente agarramos y la vemos. Y nosotros observamos que existen unos valores estándares o promedios. Lo que nosotros analizamos es si nuestros resultados se encuentran por encima o por debajo de ese rango establecido como normal o típico. Eso es las medidas, o eso nos dice las medidas de tendencia central. ¿Qué tan arriba o qué tan debajo me encuentro de un cierto rango preestablecido? ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando las medidas de tendencia central, como la media, no aplica o no describe por completo los datos? Vamos a auxiliarnos entonces del siguiente ejemplo, que ya tiene que ver formalmente con nuestras medidas de dispersión. Tenemos aquí dos filas, la fila número A y la fila número B, con los siguientes datos. Me piden encontrar la media y la mediana. ¿Ok? Recuerden que la media se obtiene al sumar todos los datos, 5 más 6 más 7 más 8 más 9, y dividirlos entre el total de ellos, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Si yo hago esta operación, voy a obtener como resultado el número 7. ¿Ok? Quiere decir que mi media tiene un valor de 7. Vamos a pasar a la columna, a la fila B con estos datos. 1 más 2 más 7 más 12 más 13 divididos entre un total de datos que son 5. Si yo hago esta operación, nuevamente voy a obtener el valor de 7. Como podemos ver, son exactamente el mismo valor, sin importar que la fila A y la fila B tienen diferentes valores entre sí. Vamos a pasar a la mediana. Recuerda que la mediana es el valor central de nuestra tabla. Es decir, el valor que se encuentra en la parte de en medio. Si tengo pocos datos, a mí me gusta empezar haciendo lo siguiente. Tomo un dato de arriba y tomo un dato de abajo, tomo un dato de arriba, tomo un dato de abajo, y el que me queda sería mi valor central, que tiene el valor de 7. Vamos a hacerlo con la fila número B. Tomo un valor de arriba, tomo un valor de abajo, de arriba, de abajo, y el que me queda sería mi valor central. Todo se interpreta como 7. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que las medidas de tendencia central, en este caso la media y la mediana, no nos dicen absolutamente nada respecto al conjunto de datos que nosotros tenemos en nuestro estudio. No les menciono la moda porque en este tipo de ejemplo no aplica. Recuerda que la moda es un valor que se repite muchas veces y aquí vemos que ningún valor tiene esa frecuencia de repetición. ¿Ok? Entonces, para eso nos vamos a auxiliar de las medidas de dispersión. En nuestra primera medida de dispersión que vamos a estudiar el día de hoy se llama rango.
El rango se obtiene solamente al tomar dos valores de nuestro conjunto de datos, el de mayor valor y el de menor valor, restándolos entre sí. Para eso, entonces, nosotros tenemos que tener acomodada nuestra tabla de menor a mayor valor. Si no la tenemos en este caso acomodada, el primer movimiento a hacer sería reajustarla, ¿ok? Para nuestro pequeño ejemplo, vemos que se encuentran acomodados ambas filas de menor a mayor valor, por lo que nosotros no tenemos que reacomodarlas. Vamos a tomar entonces el rango del conjunto A de datos, o vamos a obtener el rango del conjunto A de datos. ¿Cómo se obtiene el rango del conjunto A? Vamos a tomar el mayor valor del conjunto, en este caso es el número 9, y le voy a restar el menor valor del conjunto, que es el número 5. 9 menos 5 me da un valor de 4. Ahorita les explico cómo poder interpretar estos valores o estos resultados obtenidos. ¿Qué pasa ahora si obtenemos los valores o el rango de los datos B? Nuevamente tomo el de mayor valor, que es el número 13, y le resto el de menor valor, que es el número 1. Obtengo como resultado el número 12. ¿Cómo podemos interpretar estos datos? Mientras el rango sea muy pequeño, cuando el rango es un número muy pequeño, podemos decir que los valores son muy uniformes, es decir, se encuentran muy cercanos unos de los otros. Y aquí podemos ver, tenemos 5, 6, 7, 8, 9. No hay mucha separación entre el valor de los datos. Pasa lo contrario en la fila número B. Tenemos un rango muy elevado. Quiere decir que los datos se encuentran muy dispersos. 1, 2, desde el 2 se brinca al 7 y del 7 se brinca al 12 y al 13. A pesar de que el 1 y 2 son cercanos, el 12 y 13 son cercanos, pero si vemos la primera parte de los datos contra la segunda parte de los datos se encuentran muy separados entre sí. ¿Ok? Por eso es que nuestro rango nos da un valor demasiado grande. Pero tampoco nos podemos fiar 100% del rango para saber qué tan dispersos se encuentran los datos, pues en muchas ocasiones puede llegar a fallar. Para eso me voy a auxiliar entonces del siguiente ejemplo. Tengo los resultados de los exámenes de matemáticas de Pánfilo y de Petronilo. En el examen número 1, Pánfilo sacó 28, Petronilo sacó 27, en el examen 2, Pánfilo 22, Petronilo 27, en el examen 3, Pánfilo 21, Petronilo 28, en el examen 4, 26 y 6, y en el examen 5, 18 y 27. Yo quisiera preguntarles así a simple vista que me dijeran ¿cuál de los dos estudiantes es más constante o más consistente con sus resultados? ¿Pánfilo o Petronilo? ¿Quién será más consistente? Vamos a ver. Tenemos aquí que Pánfilo en su primera calificación sacó 28, después 22, 21, 26 y 18. Petronilo, al contrario, sacó 27, 27, 28 y 27. Tengo 1, 2, 3 veces el 27 y un número 28 que está muy cercano al 27. Quiere decir que a pesar de que veamos que Pánfilo tiene valores más... Podríamos llegar a errar en nuestro resultado fiándonos de que Pánfilo es el que tiene los valores más consistentes. Sin embargo, hay que ver que Petronilo en realidad es el que los tiene. Con excepción de una calificación, por aquí se le fue un número 6. Cuando esto pasa, podríamos llegar a concluir de que o al profesor se le fue el dedo y no registró bien la calificación, a lo mejor por ahí era un 26 y tuvo un 6, o tuvo otro problema de causa mayor que lo orilló a sacar esa calificación. ¿Cómo podemos concluir eso? Bueno, tenemos 27, 27,
por aquí tenemos otro 27 y aquí hay un 28. Los valores son muy cercanos entre sí, a excepción del número 6, ¿ok? Entonces por ahí pudo haber algún error de captura o algo de causa mayor que afectó esa calificación. Vamos a obtener entonces los siguientes datos: la media, la mediana y el rango de cada estudiante. La media, recuerda que es la sumatoria de todos los datos divididos entre el total de ellos. La media de Pánfilo me da como resultado a mí el número 23, mientras que el de Petronilo también me da nuevamente 23. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a interpretar estos valores o cómo podemos concluir de que uno es más consistente que el otro? Bueno, lo que se me ocurre a mí es graficar nuestros resultados de los exámenes comparándolos con una media. En este caso la media es de 23, ¿ok? Por aquí vamos a poner en la horizontal los exámenes que han hecho, y en la vertical la calificación, comparándolos con un valor medio de 23. En el examen número 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a ponerle un color azul a Pánfilo para no confundirnos. Pánfilo en el primer examen sacó 28. 28 se encuentra por arriba de la media, ¿ok? En el segundo examen obtuvo un valor de 22 que se encuentra por debajo de la media. En el examen número 1 se obtuvo un valor de 21 que se encuentra aún más por debajo de la media. En el examen 4 se obtuvo un valor de 26 que se encuentra por encima de la media. Y finalmente en el examen número 5 de 18. Si yo uniera todos estos puntos con una línea, veríamos que los valores de Pánfilo fluctúan o varían mucho, ¿ok? Vamos ahora a interpretar los datos de Petronilo. Petronilo en el primer examen obtuvo el valor de 27, en el segundo examen obtuvo nuevamente 27, en el tercer examen obtuvo el valor de 28, en el cuarto examen se me fue hasta abajo, por aquí está, y en el quinto examen nuevamente se recuperó obteniendo un valor de 27. ¿Quién se mantuvo más constante? Bueno, por aquí empezamos a ver que se mantiene constante, sube un poquito, baja drásticamente, vuelve a subir. Y es aquí donde nosotros decimos que algo pudo llegar a ocurrir con este valor, ¿ok? Gráficamente se ve que algo por ahí está mal. Esta sería una manera de interpretar la media. Vamos entonces ahora a calcular la mediana. Recuerda que la mediana es el valor central de nuestros datos, el que marca un antes y un después. Pero para obtener la mediana nosotros tenemos que tener acomodados nuestros datos de menor a mayor valor. Vamos a acomodar los datos de Pánfilo. Tenemos un número 18 al principio, después seguiría el 21, 22, 26 y 28. Si tengo 5 datos, el dato central sería el dato número 3, que corresponde al valor de 22. Petronilo, igual, tenemos que acomodar sus datos, sería 6, después seguiría el 27, el 27, 27 nuevamente y 28. Vería yo que Petronilo tiene una mediana de 27, ¿ok? Que se asimila más a su uniformidad de calificaciones. Vamos entonces a auxiliarnos de una medida de dispersión que se llama rango y la acabamos de obtener en el ejemplo pasado. El rango se obtiene al restar el mayor valor menos el menor valor. Recuerda, acomodados de menor a mayor valor. En el caso de Pánfilo, el menor valor es 18 y el mayor valor sería el 28. El rango, vamos a ponerle aquí de Pánfilo, va a dar como resultado 10. El rango de Petronilo igual nuevamente se obtiene al restar el mayor valor, que sería 28, menos el menor valor, que sería 6. 28 menos 6 me da un valor de 22. Quiere decir que
viendo o comparándolos con el rango, Pánfilo tiene mayor uniformidad en los datos y Petronilo tiene mayor dispersión en los datos. ¿A qué se debe esta discrepancia? Bueno, a este mentado 6 que tenemos por aquí. Esta sería una forma o una medida de dispersión simple y sencilla. Sin embargo, como vimos en este ejemplo, no siempre aplica. Nosotros decíamos que Petronilo tenía mayor uniformidad en los datos y resulta ser que su rango es muy grande. Pánfilo, que tenía mayor separación o dispersión, obtuvo un valor más pequeño. En este ejemplo, el rango no aplica. ¿Qué hacemos entonces? Nos vamos a auxiliar entonces del siguiente tema que se llama desviación estándar. Es una de las medidas más útiles y se basa en la separación que existe o la diferencia que existe entre nuestro dato y la media de los valores. Es decir, qué tan por encima o qué tan por debajo se encuentra mi dato respecto de la media. Vamos entonces a auxiliarnos del siguiente ejemplo para que quede un poquito más claro. Nos piden encontrar las desviaciones respecto de la media de cada dato de la siguiente tabla: 32, 41, 47, 53 y 57. Lo más recomendable entonces es escribir estos datos en una pequeña tablita. Vamos a ver. Si nos piden calcular la desviación respecto de la media, lo ideal o lo que corresponde es calcular la media. ¿Cómo calculan la media? Recuerden que la media es la sumatoria de todos los datos divididos entre el total de ellos. En nuestro pequeño ejemplo nos da un valor de 46. Lo que corresponde entonces es saber qué tan arriba o qué tan abajo está cada dato respecto de la media. Para nuestro problema, el valor de 46. ¿Cómo hago eso? Bueno, es una simple y mera resta. ¿Qué voy a restar? Nuestro dato menos la media. ¿Ok? ¿Quién es nuestro dato? 32 menos la media que obtuvimos de 46. 32 menos 46 nos da un valor de menos 14. Siguiente valor, 41 menos 46 me da un valor de menos 5. 47 menos 46 me da un valor de 1. 53 menos 46 me da un valor de 7. Y 57 menos 46 me da un valor de 11. ¿Qué me dice esto? ¿Qué tan por encima o qué tan por debajo me encuentro yo cada dato respecto a nuestra media? Si quisiera estandarizar todo esto, vamos a obtener un valor que se llama promedio. El promedio es exactamente lo mismo que la media. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Entonces hacer una sumatoria de todos estos datos para obtener ese promedio o esa media. Si yo hiciera la sumatoria, menos 14 y menos 5 me da un valor de aquí de menos 19. Y 1 más 7 más 11 me da un valor de 19. Si yo hago la sumatoria, a 19 le quito 19 me da 0. ¿Quiere decir que nuestra desviación no tiene un promedio? ¿O cómo podríamos nosotros hacerle para obtener ese promedio o esa media de la desviación? Bueno, lo que se les ocurrió a los estadísticos o a los estudiosos de la estadística fue quitar los signos negativos de los primeros datos. Es decir, este negativo y este negativo, volverlos positivos. ¿Cómo volverlos positivos? No se puede simplemente quitar y eliminar nuestro signo. Podríamos utilizar el valor absoluto, pero lo que sería más recomendable o lo que es más recomendable sería elevar la desviación al cuadrado. Recuerda que todo número positivo o negativo elevado al cuadrado siempre me va a dar positivo, ¿ok? Entonces vamos a auxiliarnos o vamos a volver a reescribir nuestra pequeña tablita más limpia
tenga que ver con el ejercicio. La desviación ya la habíamos obtenido, aquí era menos 14, aquí era menos 11, menos 5, perdón, 1, 7 y 11. Ok. Si yo elevo al cuadrado la desviación, es decir, este dato yo lo elevo al cuadrado, inmediatamente el negativo se cancela. Menos 14 al cuadrado me da un valor de 196 y aquí lo que yo les decía, el negativo se esfumó, más bien se eliminó. Menos 5 al cuadrado les da 25, 1 al cuadrado es 1, 7 al cuadrado es 49 y 11 al cuadrado sería 121. Si tienen dudas con mis datos, bueno, pueden utilizar su calculadora para obtener estos resultados. Ahora sí, yo ya puedo homologar o ya puedo obtener un promedio más real de estos datos porque todos son positivos y evito la cancelación. Recuerda que si yo hago la sumatoria de las desviaciones, siempre se van a cancelar o eliminar. Para eso nosotros tenemos que elevar entonces esa desviación al cuadrado. Si yo hiciera la sumatoria de la desviación al cuadrado, podríamos tener el primer valor para obtener el promedio. 196 más 25 más 1 más 49 más 121 me da como valor 392. ¿Qué correspondería ahora hacer para obtener el promedio o la media? Recuerda, ya hiciste la sumatoria, ahora es dividirlos entre el total de datos que tienes. ¿Ok? Aquí lo dividiríamos entre 5. Sin embargo, si yo lo hiciera así, por todo lo que le he hecho de elevar al cuadrado, me daría un valor poco preciso. ¿Cómo hago que el valor se vuelva más preciso? Yo no lo hice, bueno, lo hicieron los estudiosos de la estadística. En lugar de dividirlos entre el total de datos, lo dividieron entre el total de datos menos 1. Esto hace que nuestra promedio o nuestra media de estos datos se vuelva más precisa. 392 entre 4 me da un valor de 98. 98 es un poquito difícil de interpretar, o ese dato es un poquito difícil de interpretar. Lo que acabamos de obtener nosotros se llama varianza, ¿ok? Se llama varianza. Se expresa con sigma cuadrada, con la letra sigma cuadrada o con la letra S al cuadrado, S minúscula. Si lo queremos interpretar así tal cual, la varianza a veces es un poquito difícil de leer. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Nosotros tenemos que quitarle este cuadrado que aparece por aquí a la varianza. ¿Cómo le quitan el cuadrado a un dato? Exactamente. Un cuadrado se quita sacándole la raíz cuadrada. Entonces vamos a colocar aquí la varianza, que era de 98. ¿Cómo le elimino el cuadrado? Dijimos que sacándole la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 98 me da un valor aproximado o redondeado de 9.9. Este valor que acabamos de obtener se llama o se le conoce como desviación estándar. Y si utilizamos su mismo símbolo, pero ya sin el cuadrado, porque ya le sacaste la raíz cuadrada, se expresa con esta letra griega sigma o con la letra S minúscula, ¿ok? La desviación estándar me dice qué tan alejados están nuestros datos respecto de la media en un valor promedio, ¿ok? ¿Qué tan alejados están nuestros datos respecto de la media en un valor promedio? En nuestro ejemplo, los datos se encuentran alejados respecto de la media 9.9 unidades. Espero que haya quedado claro nuestro ejemplo
Les recuerdo que su trabajo se les va a enviar por medio de Facebook o el WhatsApp para que me lo regresen contestado. Cuídense mucho, chicos, por favor, eviten salir. Y si salen, bueno, pues ya me compran algo porque yo sí me encuentro enclaustrado en mi casita. Les mando un fuerte abrazo a todos